Y el sistema nervioso se organiza en central y periférico. ¿Listo? Entonces, ¿qué estructuras conforman el sistema nervioso central? Lo conforma el encéfalo, que es el cerebro, ¿listo? Con toda su división, donde ahí encontramos también el cerebelo y el tallo encefálico, y también la médula espinal. Eso conforma el sistema nervioso central. Sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico hace referencia a los nervios periféricos. Entonces, de la médula espinal van a emerger, van a salir unos nervios y van a llegar unos nervios. ¿Listo? Esos nervios están por fuera de la columna vertebral. Entonces, todos esos nervios que están por fuera de la columna vertebral, que serían estos, ¿listo? Hacen parte del sistema nervioso periférico. ¿Listo? Cuando hablamos de inervación, hacemos referencia a la influencia que tiene un nervio sobre un tejido. Eso es inervación, eso es inervar. ¿Listo? Inervar. Entonces, miren que los músculos periféricos inervan. ¿Listo? Inervan estructuras. ¿Lo vieron? Otra vez. ¿Listo? Muy bien. El sistema nervioso periférico tiene una subdivisión y se subdivide en un sistema aferente y en un sistema eferente. ¿Listo? ¿Qué significa aferente? Aferente significa que llega. O sea, hace referencia a esos nervios que recogen los estímulos de la parte externa e interna del cuerpo. Un ejemplo de un estímulo externo. Un ejemplo de un estímulo externo que pueda recoger el sistema nervioso. ¿Cuál? El frío, pero ¿cuál sería? El estímulo sería el frío. Y lo que recoge el sistema nervioso para llevarlo hasta el cerebro. En la piel tenemos unos corpúsculos, ¿no es cierto? Pero la sensación, ¿no es cierto? La sensación de una temperatura baja. ¿Listo? Esos estímulos. Otro estímulo. Un golpe, ¿no es cierto? Otro estímulo que no sea táctil. Un grito. Un sonido. Un sonido, ¿cierto? Un sonido. Otro. Lo que vemos, lo que recogemos mediante nuestros ojos. Esos son estímulos que vienen del medio externo. Del medio interno también tenemos estímulos que muchas veces no somos conscientes. Pero eso lo recoge el sistema nervioso para llevarlo al cerebro. ¿Quién lo recoge? Pues tenemos receptores en la piel para el tacto, para la vibración, para la sensación térmica. Tenemos receptores a nivel de nuestros ojos para recolectar ciertas imágenes, los colores. ¿Sí? Tenemos receptores en nuestra lengua para recoger sabores, el gusto, en nuestros oídos para recoger el sonido. Esto viaja por el sistema aferente, o sea, llega al cerebro, ¿sí? Llega a nuestra médula espinal en realidad y de ahí se conduce al cerebro. Eso se llama aferente. No se olviden de eso. ¿Sí? Y tenemos un sistema eferente. Si aferente decimos que llega, ¿qué será eferente? Sale. ¿Cómo se llama? ¿Sale de dónde? El cerebro envía la información al cuerpo. ¿Cómo así? ¿Qué información? Pues la información que llega, por ejemplo, del frío, entonces envía a los músculos que deben temblar, por ejemplo. Eso. Manda una respuesta. O sea, que esa respuesta viaja por la vía
eferente sale del sistema nervioso central, ¿listo? Para dar ese estímulo. Y el estímulo es motor, ¿no? Casi siempre es motor. ¿Qué es motor? Que tiene que ver con movimiento, ¿sí? Motor. O también la secreción de glándulas, ¿vale? Secreción de glándulas. ¿Hasta aquí estamos? ¿Entendiendo? Aferente y eferente. Listo. Entonces miren que por estas vías se conducen todas esas sensaciones, todas esas respuestas. Ahora bien, el sistema eferente, que es el sistema de respuesta, que suele ser motora, se divide en dos. ¿Listo? Una, ¿sí?, que hace parte del sistema nervioso autónomo, ¿sí?, y otra que hace parte del sistema nervioso somático. Cuando hablamos del sistema nervioso somático, hablamos del sistema o de aquellas respuestas motoras voluntarias que emitimos. ¿Listo? Somático. En cambio, cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, hablamos de la autonomía que tiene el sistema nervioso para producir estos movimientos o esta secreción de glándulas. ¿Qué significa autónomo? Que es involuntario, que nosotros no tenemos conciencia ni voluntad de eso que se realiza. Un ejemplo: secreción de glándulas. ¿Cuando tiene hambre? ¿Quieres salivar? La salivación, secreción de glándulas. Otro, que no sean secreción de glándulas. El mismo frío, cuando se le paran los pelitos. No, La piloerección, muy bien, sí señor. Otra, otra, otra. Algo involuntario. ¿Sí? la glándula mucosa. Parpadear no es tan involuntario como creemos. Esto es lo que más es que se hace mecánico, y si perdemos es conciencia de que se haga eso. ¿Listo? Pero podemos tener conciencia, si lo volvemos consciente también. ¿Listo? Secreción de la mucosa. Lo acabo de decir. La secreción de la mucosa. Que no sea secreción glandular porque ya lo han dicho mucho. ¿Listo? Respirar. Ponerse de pronto la vasoconstricción, que es lo que genera la palidez. Los vasos sanguíneos se contraen. ¿Listo? Otra. Respirar. Respirar. Otra. De lo cual no somos conscientes. No me está haciendo los ojos. Sin embargo, tiene que estar ahí. No me está haciendo Bueno, los si no ojos. es consciente, creo que hay que ir. Eso se llama endurecimiento. Sí, a esa edad, así, pero no creo que sea un problema orgánico. ¿Qué cosa? La actividad cardíaca. ¿Alguien en este momento es consciente de la actividad cardíaca? ¿De que les está latiendo el corazón? ¿Cierto? Nada. Ya me parece. Eso. Señor. Y las informaciones que son más, o sea, que son sensitivas, por ejemplo, como el hambre, ¿ese en qué vía está? ¿En qué sistema? Hoy sueño ¿Aferente por o la eferente? Bueno, hay que entender que nosotros tenemos un ritmo que llama ritmo circadiano. ¿Listo? Y cuando hablamos del sistema digestivo, hablamos de unas fases. Una es la fase cefálica, que es donde se estimula al sistema nervioso, ¿listo?, desde la parte externa, para que empiecen las secreciones glandulares y de pronto te dé esa sensación de hambre. ¿Y el sueño? Me explico. Cuando usted está viendo televisión, desafíos, lo que sea, o yo mismo, no sé, los reyes, ¿no? Bueno, todo eso sí. O no, fácil, cuando no, algo más real, ¿no? Cuando están viendo TikTok, cualquier persona haciendo, bailando, no sé qué otras cosas, o cayéndose, y de pronto por ahí sale un anuncio, y en ese anuncio sale, digamos, no sé, una hamburguesa, ¿no? Una hamburguesa o una pizza, una pizza de Domino's. ¿Ya han visto esas pizzas, no es cierto? Esas pizzas que uno las levanta y
¿Queda el quesito? Eso era lo que quería yo escuchar, ¿es cierto? ¿Por qué? Porque ella adquirió un estímulo sensitivo solo por escuchar, ¿no es cierto? Y ese estímulo hizo que llegara al cerebro por la vía aferente, ¿cierto? Llegó al cerebro y el cerebro en cuestión de milisegundos hizo que ella muy seguramente salivara, ¿no? Y dijo, ¡ay, qué rico! ¿No es cierto? Entonces, esa fue la respuesta motora por la vía eferente. Entonces, ¿te dio como apetito? ¿Ganas de comer? Y hambrecita. ¿Listo? 2. Tenemos un ritmo circadiano. ¿Listo? Y nosotros, nuestro cuerpo lo preparamos según ese ritmo circadiano. O sea, nosotros, cae ahí, nosotros tenemos un horario durante el día y durante la noche para hacer ciertas actividades. Por ejemplo, la hora de dormir y la hora de levantar. Entonces, habrán personas que dicen, yo a las 9 de la noche estoy durmiendo porque no me aguanto. Tal vez es su ritmo circadiano, pero a las 5 de la mañana estoy levantado de pie y no puedo seguir durmiendo. Seguramente su cuerpo está acostumbrado ya a eso. Eso se llama ritmo circadiano. ¿Listo? Y eso lo hace el cerebro también mediante neurotransmisores. ¿Sí? Entonces, la hora de comer. Hay personas que dicen, yo no puedo desayunar. No sé por qué dicen esto, pero dicen, no me entra. No sé a qué se refiere. Supongo que al desayuno. Entonces, pero yo en las mañanas no me entra, yo no desayuno. No puedo. En cambio, hay personas que dicen 7, 8 de la mañana, yo tengo que desayunar porque si no se da el baño de mis hijos. ¿Listo? Entonces, 7, 8 de la mañana tengo que desayunar. Su ritmo circadiano está acostumbrado. A las 12 yo tengo que almorzar porque si no me da hambre, ¿no? Y no es que le da hambre, sino que le arde el estómago. ¿Y por qué le arde el estómago? Porque empezó a secretar ácido su estómago. ¿Listo? Su mucosa gástrica. Entonces va a sentir esa sensación urema. ¿Vale? Cuando uno viaja a otro país de varias horas de diferencia, por ejemplo, al otro lado, otros continentes, Australia, Asia, entonces, vaya, por Dios, se descontrola totalmente ese ritmo circadiano y qué difícil en principio es acostumbrarse otra vez. ¿Listo? Entonces, sí, toca ir durmiendo en el avioncito y decirle a la azafata pues que para irse acostumbrando un poquito, ¿listo? Porque es muy complicado, ¿vale? Adaptarse a un nuevo ritmo circadiano. Todo esto lo controla el cerebro. ¿Sí? Todo esto lo controla el cerebro de manera inconsciente. ¿Sí? ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, muy bien. Entendimos aferente y eferente, ¿no es cierto? Las vías aferentes y eferentes. Y entendimos que era el sistema nervioso somático y que era el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático decíamos que son todos esos actos voluntarios. ¿Quién hace los movimientos voluntarios de nuestro cuerpo? ¿Y el muscular cuál? Muscular esquelético, porque tenemos muscular cardíaco y muscular liso. El muscular cardíaco y muscular liso hace referencia al sistema nervioso autónomo. O alguien es consciente, o alguien puede parar esa tripita que le suena en el cine, ¿cierto? En delante de todo el mundo. ¿Cierto? Parecen ventrílocuos. ¿Sí? Entonces, eso hace parte del sistema nervioso autónomo. ¿Vale? No tenemos autonomía, nosotros, o sea, no tenemos nosotros injerencia a eso. El sistema nervioso automáticamente está haciendo esas funciones. Imagínese si usted pudiera hacer que su corazón dejara de latir. Sí, sin autoinfligirse algo, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces, el sistema nervioso somático tiene más de una inervación hacia los músculos esqueléticos. ¿Listo? En cambio, el sistema nervioso autónomo a esos músculos lisos que están en los vasos sanguíneos,
en las vísceras y en el corazón, en las glándulas, ¿no es cierto? La musculatura respiratoria, ¿sí?, tiene fibras del sistema nervioso autónomo y tiene fibras del sistema nervioso somático. Por eso, nosotros podemos tener autonomía para parpadear cuando queramos o no, y lo mismo para respirar. Pero después nos olvidamos y parpadeamos sin tener conciencia de ello, y respiramos sin tener conciencia de ello. O hasta que yo les dije ahorita, alguien era consciente de que están respirando. No, no es cierto, es automático. Tienen fibras compartidas. Ahora bien, ¿quién es de lejos y vino acá para estudiar? Listo. Todavía estamos en sociedad machista, entonces les voy a preguntar a las chicas, porque a los chicos todavía no es así, ¿no? Pero si se han dado cuenta, la diferencia entre los hijos varones y las hijas mujeres es bastante grande. ¿Por qué? Y es bastante inequitativo, ¿no? Yo lo digo por mi hermana y por mí, ¿no es cierto? Que todavía hay ese machismo de que, bueno, tú como eres la niña de acá, tú sí tienes que venir a las 9 de la noche. ¿Listo? En cambio, si uno es hombre, pues se pierde 1, 2, 3 días de amado, ¿no? Allá verá. Será mi mamá o mi papá que no me llaman, será que se olvidaron de mí, ¿o qué? ¿No es cierto? Ah, pero salga la niña de la casa, ¿no es cierto? Se arma el reguío. Calle. Se arma el reguío. ¿Qué es lo que no debería ser así? Total. Debería ser equitativo, debería ser igual. A los hombres les compran condones, a las mujeres ni se le ocurra tener relaciones. ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, pero esa es otra charla. ¿A qué voy con eso? Que cuando estamos viviendo con nuestros papás, nosotros no tenemos autonomía, sobre todo las chicas, ¿no es cierto? No hay autonomía. Entonces, usted en su casa me viene aquí a las 11 como, ¿cierto? ¿Sí? Algunos, no todos. Es la hora de comer y venga a comer acá, se come en la mesa, ¿cierto? Si todavía son así sus papás un poquito más estrictos, ¿no? Se come en la mesa y no se mira televisión para comer. Ni el TikTok. Hay donde se ponga un tatuaje o donde se ponga un piercing, ¿cierto? Bueno, ahora ya están un poquito más liberales. Pero en algunos hay donde se ponga eso, ¿cierto? Ahora bien, eso cuando están en su casa, pero cuando vinieron acá, esa autonomía, ¿qué pasó? ¿No? ¿Se perdió? Al contrario, ahora sí ya son autónomos. De hecho, algunos libertinos, ¿no es cierto? ¿No? Hay más autonomía, ¿cierto? Pero cuando uno tiene autonomía, ¿qué pasa? Más autónomo que nada. ¿Qué pasa cuando uno tiene autonomía? ¿Qué pasa? ¿No? Hay más responsabilidad. Antes yo era la responsabilidad de mis papás. Ahora mi responsabilidad soy yo. ¿Listo? Entonces, yo tengo que ver cómo hago con mi ropita, yo tengo que ver cómo hago con mi alimentación, ¿no es cierto? Bueno, tal vez me podrán ir a la y todo eso, pero yo tengo que saber tener la autonomía. ¿Para qué? Para administrarla. ¿Listo? Para administrarla. Entonces, el hecho de que seamos autónomos nos da más responsabilidad. Y esa responsabilidad, ¿quién la da? O sea, tenemos que regularnos, ¿no es cierto? Como dice el meme, autorregularse, ¿no? Regúlese. ¿Por qué? Porque si usted no se regula solito, entonces se lo llevó el que lo trajo, ¿vale? Entonces, tiene que empezar a regularse. Bueno, salgo a la fiesta hasta mañana y mañana tengo parcial o tengo que ir a la universidad, ¿no? O mejor, me voy a estudiar para el parcial, o mejor me voy a descansar para poder atender bien clase. Se autorregulan, ¿no es cierto?
¿Por qué? Porque si les damos la autonomía a ustedes, ¿no? Sin que se regulen, o nos damos la autonomía a nosotros sin que nos autorregulemos, ¿listo? Entonces, nuestra vida va a ser la perdición, ¿vale? Entonces, el sistema nervioso también tiene que autorregularse. ¿Qué tal si ese corazón latiera 1000 por minuto? Siempre. ¿Listo? No, hay un sistema que lo regule, que no lata tanto ni late tan poquito, ¿cierto? Entonces, eso es el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. Esa división del sistema nervioso autónomo nos permite esa regularidad, ese equilibrio. El sistema simpático, en la mayoría de los órganos y de los sistemas, realiza, ¿cómo diría? Estimulación. Estimula que se hace menos en el sistema nervioso, en el sistema gastrointestinal y en el sistema y en el aparato genitourinario. En esos dos es al contrario. Del resto, el sistema nervioso simpático estimula. ¿Sí? Estimula. Y el parasimpático inhibe. Pónganme atención acá, ¿yo? Inhibe. El sistema nervioso parasimpático inhibe, excepto en esos dos sistemas de aparato. Bueno, ¿listo? ¿Podría por favor repetir los sistemas que se tratan? Sí, por ejemplo, en los únicos que hay excepción, en el que el simpático inhibe, no estimula, es en el sistema gastrointestinal y en el aparato genitourinario. Ahí el simpático lo que hace es inhibir y el parasimpático lo que hace es estimular. ¿Cómo así? ¿Estimular qué? Las ganas de ir al baño. Por ejemplo, las ganas de ir al baño, pero, ¿cierto? ¿Y otra cosa? Puede detenerlo. Otra cosa. Aguantarlo. La parte de aguantar, ¿cierto? De no miccionar. ¿Sí? Que no se no puede aguantar mucho más. Los esfínteres. ¿Sí? O si no, estar orinando acá, que a veces ustedes parece que Yo todavía. ¿Listo? Bueno. ¿Hasta aquí entendimos esta división? Bueno, sabemos quién conforma el sistema nervioso central y quién conforma el sistema nervioso periférico. Sí, ¿cierto? Bueno, listo. El sistema nervioso, dicho esto, el sistema nervioso, entonces, es un centro que recoge estímulos, que integra esos estímulos, los analiza, los integra, tiene una función integrativa y emite la orden para emitir una respuesta, ¿cierto? Por ejemplo, mi compañera tuvo una respuesta motora ahorita casi involuntaria. Digo, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el estímulo ahí? ¿Será que tiene una gripita otra vez? ¿No? ¿Que tiene alergia? Entonces, una respuesta motora, estornudo. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, hay cosas que se hacen por reflejo, y lo que se hace por reflejo no se analiza en el cerebro, sino que da la vuelta en la médula espinal. ¿Sí? Y se responde. Por ejemplo, el estornudo es uno de ellos. ¿Vale? No se analiza, hay cosas que no hay necesidad de analizar. El mareo. Hay otras que sí, ¿no? Por ejemplo, ¿qué? La observación, escuchar, ¿sí? Analizar lo que se escucha y lo que se mira. ¿El mareo es voluntario o involuntario? Eso es otra cosa diferente. ¿Listo? El vértigo. Mareo. El vértigo. Bueno. Entonces, aquí tenemos una descripción gráfica, ¿no? A modo de mofa de la diferencia que hay entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el hombre tiene un espacio grande para esto, ¿cierto? En cambio, las mujeres, dice el autor de esto, no sé, ustedes me dirán, que las mujeres tienen... Ustedes qué opinan. Ya es al revés. Ahora bien, en cambio, mire, en la parte cerebral,
¿quién tiene ese cerebro o esas estructuras más pequeñitas en cada uno? Por ejemplo, en el hombre, el sexo ocupa una parte importante en su cerebro, pero la puntería a la hora de orinar es muy pequeñita. Miren que los deportes en los hombres están más grandes, ¿cierto? ¿Listo? Miren la adicción al control remoto y a los juegos. ¿Sí? Miren ese al escape de preguntas, ¿no? O sea, también hay una hipertrofia, hay un buen desarrollo. ¿Sí? Y miren la glándula de excusas también. No, esa es la más grande, profe. Miren el análisis de la zona pública femenina. Análisis de la zona pública. Ahora, miren los periodos de concentración del hombre, ¿no? Casi inexistentes. Ay, vea la zona chiquita. Y miren que hacia el óvulo, hacia la parte occipital, ¿no? Hay otro para más sexo, ¿no? Ahora, miren la no sé si era cierto, ¿no? Sí. Ustedes dirán. Ahora vamos a las chicas, analicémoslo un poco. Yo pienso que este es verdad. ¿No? Tengo la sensación de que es verdad, no sé qué dicen ustedes. ¿No? De hecho, la mujer tiende a ser más compradora e impulsiva que el hombre. Tiende más a ser, pues habrá excepciones por supuesto, ¿no? Pero es que debe haber una diferencia entre hombres y mujeres, así las feministas no quieren aceptarla. Y es que es sano que haya esa diferencia entre hombres y mujeres. Y es importante que lo haya. ¿Listo? Somos diferentes. ¿Sí? Y está bien. Está perfecto. Pienso yo. ¿Listo? Ahora bien, si los hombres tenemos este late para el sexo, miren el del dolor de cabeza cuando el hombre pide tener sexo. ¿No es cierto? Es bastante grande. ¿No? Miren el olfato.